Mi madre me golpeó en la vientre estando embarazada por el bien de mi hermana. Entonces un agente veterano del NCIS gritó: ¡Alto! Aborta ese error. El primer nieto de esta familia tiene que ser el de tu hermana, gritó mi madre frenéticamente, blandiendo su pesado bolso de mano con cierre de latón directamente contra mi vientre embarazada de 4 meses. Mi marido se abalanzó hacia adelante, recibiendo todo el impacto de aquel golpe letal. La hija preferida, siseó Brittany. No eres más que una simple secretaria de poca monta. No eres nadie. En lugar de llorar, esbocé una sonrisa fría. No necesitaba enviar una señal de socorro. Mi equipo de seguridad ya estaba actuando. Antes de que mi padre pudiera gritar su siguiente amenaza, las puertas dobles de roble se abrieron de un puntapié y un agente veterano del NCIS estampó un expediente clasificado sobre la mesa. Antes de revelar la devastadora verdad que contiene este archivo, por favor, dale a me gusta a este vídeo y comenta tu ubicación y hora local. Quédate hasta el final. Estos secretos destruirán todo lo que mi familia construyó. La absurdidad de la acusación de mi hermana y la violencia de mi madre absorbieron hasta la última molécula de aire de aquel reservado. El champán se derramaba sobre el mantel de lino blanco desde una copa volcada. El tenedor de alguien tintineó al caer del plato, pero detrás de mis costillas algo familiar encajó en su sitio. No era pánico, era protocolo. Mi cerebro cambió a la fría claridad quirúrgica que conocía tras haber estado frente a una mesa de operaciones tácticas antes de una misión de combate. Cada rostro en la sala se convirtió en una variable, cada salida en una ruta de escape. Y el expediente clasificado que Thomas Vance acababa de entregar se convirtió en mi arma cargada. Thomas estaba de pie en el umbral, 1,90 m de autoridad federal con un traje gris marengo, agente especial veterano del Servicio de Investigación Criminal Naval NCIS. Llevaba 4 meses actuando bajo mi autorización directa, elaborando un expediente que acabaría con carreras profesionales y derrumbaría imperios fraudulentos. Había entrado antes de que las amenazas de mi padre de llamar a mi comandante terminaran de salir de su boca. Sus botas habían cruzado el umbral con zancadas compasadas y sin prisas, pasando justo al lado del brazo extendido de Howard, ignorando los ladridos de mi padre de la misma manera que un lobo ignora a un perro faldero. Sin decir palabra, depositó el expediente de inteligencia con el sello de confidencial en mis manos, inclinó la cabeza una vez y dio un paso atrás para custodiar las dobles puertas de roble. Cruzó las manos a la espalda mientras sus ojos barrían la sala, igual que un centinela barre un perímetro. Balancé el brazo y estampé el expediente sobre la mesa del banquete, justo encima del charco de champán que se extendía. El impacto sordo del papel mojado silenció todas las voces. Las páginas se pegaron al lino empapado. Mi padre se quedó con la boca abierta a mitad de frase. La mano de mi madre se congeló en el aire, aún levantada tras el golpe que Connor había interceptado. «Mamá», dije, y mi voz sonó con la precisión tajante de un instructor militar dando un último aviso. «Antes de que intentes agredirme otra vez, lee el informe médico que hay ahí dentro». El rostro de Brittany perdió todo el color, quedando blanco como la cera. Se abalanzó a través de la mesa con los dedos extendidos para atrapar los documentos, volcando una panera al suelo. Pero Connor fue más rápido. Su mano de cirujano atrapó el borde del expediente y lo arrastró hacia mi lado. Los dedos de Brittany solo rozaron el mantel mojado. Abrí el archivo yo misma. No necesitaba leerlo. Me había memorizado cada línea durante los 4 meses de vigilancia del NCIS. Pero lo leí en voz alta de todos modos porque cada persona en esa mesa merecía escuchar la verdad de mi boca, no descubrirla en silencio. Brittany no es infértil. Hace 6 años firmó voluntariamente los papeles para una ligadura de trompas en una clínica privada, porque tenía miedo de arruinar su figura perfecta. Los tratamientos de fecundación in vitro, los abortos espontáneos entre lágrimas. Todo fue una comedia para sacarles 250.000 euros a nuestros padres para irse de compras. Dejé que cada frase cayera como un proyectil de mortero. Hice una pausa entre cada una, dejando que la metralla hiciera su trabajo. A mi padre se le desencajó la mandíbula. Sus dedos, aún rodeando el vaso de cristal, se pusieron blancos en los nudillos. Observé la reacción de mi madre con la mirada entrenada de un oficial de inteligencia analizando a un sujeto en un interrogatorio. Ahí estaba. No era conmoción, no era confusión. Fue un leve rictus, la contracción más imperceptible de sus pupilas, el cambio más mínimo de su peso hacia el pie trasero. El lenguaje corporal de alguien a quien han pillado, no de alguien sorprendido. Ella ya lo sabía. Lo sabía
desde hacía años. Dirigí mi mirada hacia ella. La temperatura entre nosotras bajó bruscamente. Y tú lo sabías desde el principio. Blanqueaste el dinero a través de sociedades pantalla para financiarla. Ese bolso de marca que acabas de usar para intentar matar a tu propio nieto se compró con el dinero de papá. En la sala se contuvo el aliento. El personal del catering se quedó paralizado cerca de la puerta de servicio, con las bandejas en la mano, sin atreverse a moverse. Esperé. Una parte pequeña y racional de mí, la chica de 15 años que aún vivía en algún rincón de mi pecho, esperaba que mi padre despertara, que el hombre que había inculcado disciplina a sus hijos desde el nacimiento abriera los ojos y viera la podredumbre que tenía al lado vestida con ropa de diseñador. No despertó. El orgullo envenenado de Howard Álvarez nunca le permitiría aceptar que él, el patriarca, había sido engañado por su propia hija mimada. Arrebató el expediente de la mesa con ambas manos y lo arrojó al otro lado de la sala. Las páginas se esparcieron, pegándose a las superficies húmedas y colándose debajo de las sillas. Su rostro se volvió de un tono purpúreo que hacía que las venas de su cuello sobresalieran como cables. «Serás zorra psicópata», rugió, señalándome a la cara con un dedo tembloroso. «Violas la privacidad de nuestra familia, contratas a matones federales para fabricar basura contra tu propia hermana. Te juro por mi vida que llamaré a tu comandante a primera hora del lunes por la mañana y te arrancaré personalmente cada galón del pecho. Perderás hasta el último pedazo de la carrera que has construido». Mi madre asentía detrás de él, levantando la barbilla mientras esa mueca arrogante tan familiar volvía a dibujarse en sus labios, como si las pruebas esparcidas por el suelo nunca hubieran existido. Como si 6 años de fraude pudieran borrarse con el rabieta de un hombre. Dejé que su diatriba chocara contra mí como las olas contra un rompeolas. Cuando el último eco de su voz se extinguió contra las paredes con paneles de roble, le dediqué el tipo de sonrisa que pone nerviosos a los fiscales. Hice un leve gesto de cabeza a Connor. Dimos la espalda a esa mesa de mentiras y salimos del club social con el paso tranquilo de los vencedores que abandonan un campo de batalla lleno de enemigos caídos. La mano de Connor reposaba en la parte baja de mi espalda, firme, cálida, la mano que sujetaba bisturís en los quirófanos y que ahora me sostenía a mí. Detrás de nosotros, una copa de champán se estrelló contra la pared. La puntería de mi padre era tan mala como su juicio. En el trayecto de vuelta desde el hospital militar, donde los médicos confirmaron que mi bebé estaba a salvo y sin daños tras la agresión, mi teléfono móvil estalló. Las vibraciones eran incesantes, amontonándose unas sobre otras con la intensidad de un bombardeo de artillería continuado. Mi tía Susan me reenvió un vídeo en directo. Le di a reproducir y allí estaba Brittany, sentada en la parte trasera del todoterreno de lujo de Spencer, con la máscara de pestañas resbalándole por las mejillas en líneas calculadas y fotogénicas. Había colocado el móvil en un ángulo favorecedor porque, incluso en medio de una crisis, la vanidad era lo primero. Sollozaba ante decenas de miles de seguidores, quebrándosele la voz en intervalos ensayados con precisión. La historia que contó era una obra maestra de la ficción. En su versión, yo, una mujer soldado despiadada y celosa, la había atacado durante una cena familiar porque no podía soportar ver su valiente lucha contra la infertilidad. Describió golpes que nunca ocurrieron, describió crueldades que solo existían en su imaginación, y su audiencia se tragó cada sílaba. La sección de comentarios se convirtió en un frenesí. El tío David escribió en mayúsculas que debían juzgarme en un consejo de guerra y encerrarme en el calabozo. La tía Susan, la misma mujer que me había reenviado el vídeo, dejó un comentario público llamándome vergüenza para el ejército. Mi prima Rebeca escribió un párrafo exigiendo que me despojaran del uniforme y me prohibieran la entrada a cualquier reunión familiar de por vida. Me llamaron matona violenta, deshonra y mancha para el apellido Álvarez. Cada comentario era un pequeño puñal tirado por personas que compartían mi sangre, pero que ni una sola vez me habían preguntado mi versión de la historia. La cosa empeoró. El contestador automático de mi oficina secundaria, un número que había configurado precisamente para situaciones como esta, recibió un mensaje empapado en veneno del propio Howard. Su voz estallaba con la furia santurrona de un hombre que creía que su mero apellido podía doblegar a todas las fuerzas armadas a su voluntad personal. «Ya he llamado a tu unidad», escupió su voz a través del altavoz cargada de Hécate. «Estoy movilizando todos los contactos, a todos los generales que conozco del club. Vas a ir de cabeza a un consejo de guerra, Brenda. Voy a destruir todo por lo que has trabajado.
Pronunció mi nombre con el tipo de desprecio que la mayoría reserva para los criminales. Mi familia siempre había creído que yo era un peón débil, una administrativa de bajo rango que sobrevivía haciendo papeleo tedioso en alguna instalación militar olvidada. Estaban convencidos de que todo mi sustento dependía de la red imaginaria de amigos influyentes de Howard. En su mente, yo me sentaba en un despacho sin ventanas a archivar documentos para oficiales que ni siquiera sabían mi nombre. Eran ciegos a lo que realmente era. No era una administrativa, no era una archivadora. Era la comandante Brenda Álvarez, del Cuerpo de Infantería de Marina, con rango de oficial superior. Ocupaba el cargo de oficial principal de contratos para la logística de defensa, operando directamente bajo la autoridad del Ministerio de Defensa en el Pentágono. Cada contrato multimillonario presentado por contratistas militares privados pasaba por el sistema de evaluación que yo presidía. Yo revisaba las ofertas, yo autorizaba las auditorías, yo firmaba las aprobaciones o las denegaciones. Y Spencer Hayes, el flamante marido de mi hermana pequeña, había presentado una oferta apenas 3 semanas antes para un contrato de logística militar de 3 millones de euros para rescatar a su empresa, que estaba perdiendo dinero más rápido de lo que podía pedir prestado. Él no tenía ni idea, ninguno de ellos la tenía. La mujer que firmaría la sentencia de muerte de su negocio era la misma cuñada a la que su familia intentaba aplastar bajo sus tacones. Me senté en el asiento del copiloto, revisando los mensajes de odio con la fría paciencia de un analista que examina informes de inteligencia en el campo de batalla. Ni una sola lágrima, ni un solo temblor en mis dedos. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en la comisura de mi boca. Abrí mi ordenador portátil militar de alta seguridad. Inicié sesión en la red cifrada del Ministerio de Defensa y con una secuencia de teclas calculada inicié una investigación financiera de emergencia. Spencer Hayes y su empresa estaban ahora en la diana de agentes federales a los que no les importaban los apellidos ni las membresías de los clubes de golf. El enemigo caminaba directo hacia el cañón de mi arma y yo no dudaría en apretar el gatillo. A la mañana siguiente, el timbre de mi edificio sonó como un disparo de advertencia. Un ejecutor judicial estaba en el vestíbulo sosteniendo un sobre de color crema en nombre del abogado de Brittany, un letrado de poca categoría cuya oficina estaba encima de una casa de empeños en un centro comercial de barrio. La exigencia que contenía era tajante: pagar 50.000 euros en efectivo en un plazo de 10 días laborables, o Brittany difundiría su vídeo inventado sobre la agresión a todos los medios de comunicación nacionales que aceptaran su llamada y simultáneamente presentaría una denuncia formal ante mi superior jerárquico. Creían que 50.000 euros serían suficientes para hundir a una pobre auxiliar de oficina que probablemente vivía al día con un sueldo básico. Mientras ellos se dedicaban a redactar cartas de chantaje, mi red de inteligencia del NCIS entregó un informe en mi buzón de correo seguro que destrozó todas las suposiciones que me quedaban sobre el marido de mi hermana. La empresa de contratación de defensa de Spencer, esa de la que presumía calificándola de potencia tecnológica, era un cascarón vacío. No tenía productos reales, ni prototipos funcionales, ni contratos legítimos. El mobiliario de la oficina era alquilado, los empleados eran temporales, y enterrado en el rastro financiero que el equipo de Thomas Vance había rastreado a través de 3 continentes, se hallaba el secreto más oscuro de todos. Spencer le había sacado 400.000 euros a mi padre de sus fondos de jubilación con el pretexto de una inversión de capital para la fabricación de equipo militar. Le dijo a Howard que el dinero se duplicaría en un año. En lugar de eso, Spencer transfirió cada euro a una cuenta de juego en el extranjero, en las Islas Caimán, y perdió la suma entera en menos de 72 horas en una mesa de blackjack virtual. La jubilación de mi padre, su red de seguridad, su futuro, incinerados por la adicción de su propio yerno. El conserje del edificio llamó por el interfono para informar de que Brittany estaba en el vestíbulo principal montando un espectáculo dramático para mis vecinos. Estaba sollozando contra el mostrador de recepción, con la máscara de pestañas corrida justo a tiempo, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que su hermana violenta e inestable la había amenazado de muerte y que había venido a suplicar paz. 2 residentes ya se habían parado a consolarla. Me puse una chaqueta oscura y sencilla, metí las manos en los bolsillos, erguí los hombros con la postura rígida que me habían grabado a fuego en la Academia de Oficiales y cogí el ascensor para bajar.
El guardia de seguridad del vestíbulo, un sargento retirado del ejército llamado Rey, que había visto suficiente drama en su carrera como para reconocer una actuación, me hizo un leve gesto con la cabeza cuando crucé el vestíbulo. Ya había revisado las grabaciones de las cámaras del edificio del día anterior. Sabía quién estaba mintiendo. Brittany me vio salir del ascensor y se giró, señalándome a la cara con un dedo con la manicura impecable, mientras su boca ya articulaba su siguiente acusación. No le di la oportunidad de terminar ni una sola palabra. Mis ojos se clavaron en ella con el tipo de firmeza que hace que la gente se detenga a mitad de frase, la mirada de alguien acostumbrado a dar órdenes que no se cuestionan. Saqué un sobre blanco del bolsillo de mi chaqueta y se lo clavé con firmeza en el esternón, con la fuerza suficiente para hacerla dar medio paso hacia atrás. Cógelo y léelo. Ve a casa y pregúntale a tu marido perfecto cuánto valen vuestras vidas. Brittany abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había fotocopias de los registros de transferencias bancarias extraídos directamente del expediente del NCIS. Cada línea crítica estaba resaltada en fosforito amarillo. El rastro era inconfundible. 400.000 euros transferidos desde la cuenta de jubilación de Howard Álvarez a la empresa pantalla de Spencer Hayes e inmediatamente reenviados a una plataforma de juego en línea registrada en las Islas Caimán. Las fechas de las transacciones, los números de cuenta, las confirmaciones de retiro, todo expuesto con la precisión de una prueba de acusación federal. El color desapareció del rostro de mi hermana en tiempo real. Esa sonrisa permanente y arrogante, la que había lucido como una joya desde la infancia, se disolvió. Su labio inferior temblaba. Lo que la sustituyó fue un terror primario y puro, la expresión de una persona que ve cómo el suelo se derrumba bajo sus pies. Aplastó los papeles en su puño, dio media vuelta y salió corriendo del vestíbulo con el trote aterrorizado de una rata de alcantarilla a la que le da la luz del día de golpe. Sus tacones taconearon un ritmo frenético sobre el mármol hasta que desapareció por la puerta giratoria. El silencio de Brittany duró menos de 48 horas. Spencer estaba perdiendo líquido a chorros, desesperado por tapar los agujeros podridos de sus cuentas falsificadas antes de que la auditoría militar llegara a su mesa. Así que tramaron su trampa más despreciable hasta la fecha. Howard me llamó a la tarde siguiente, con la voz quebrada por la desesperación desquiciada de un hombre que pierde el control de cada historia que ha construido. Brittany está en urgencias en la clínica médica Wellington, me gritó por el teléfono. Está sufriendo un trauma psicológico grave por culpa de tu numerito en el vestíbulo. El médico recomienda un último paquete experimental de fecundación in vitro y cuesta 100.000 euros. Te ordeno que liquides tu pensión militar inmediatamente y le entregues la cantidad entera a Spencer. Escuché la absoluta audacia de su exigencia. No 15.000 euros, no 20.000, 100.000 euros. Cada euro que había ganado a lo largo de una década de misiones, maniobras y el tipo de servicio que dejaba marcas en mi cuerpo y en mi mente, mis propios fondos están temporalmente retenidos en la empresa de logística de Spencer, añadió sin un ápice de vergüenza. Retenidos. Esa era su palabra para decir apostados en un casino de las Caimán por su yerno. Dejé que terminara. Cuando la línea se quedó en silencio, dije 3 palabras. Allí estaré. No porque tuviera intención de pagar, sino porque necesitaba mirarlos a los ojos cuando redujera su plan a cenizas. Conduje directamente a la clínica médica Wellington. El edificio era todo cristal y piedra pulida, el tipo de lugar que cobraba 500 euros por una aspirina y lo llamaba atención de calidad superior. El aparcamiento estaba lleno de berlinas alemanas y todoterrenos de gran cilindrada. El Range Rover negro de Spencer estaba aparcado en una plaza para personas con movilidad reducida sin tarjeta visible. Por supuesto que sí. En la sala de espera, mi madre estaba de pie como una cobradora de peaje en un puente. Tenía la palma abierta, los dedos extendidos y la barbilla inclinada con el ángulo de una mujer que creía que el mundo le debía pleitesía. No dijo por favor, no preguntó. Exigió dinero de la misma manera que un salteador de caminos exige la cartera. Pasé de largo de su mano extendida como si fuera un mueble. Cogí el folleto informativo impreso de la clínica del expositor de metacrilato junto al mostrador de recepción, un tríptico satinado que enumeraba cada paquete de fertilidad que ofrecía la clínica con los precios en negrita. Lo levanté a la altura de los ojos, lo suficientemente alto como para que todas las personas de esa sala de espera lo vieran. Mi voz llenó el espacio con la precisión y el volumen de una orden en la plaza de armas. El paquete de fecundación in vitro más caro de aquí cuesta 15.000 euros.
La diferencia de 85.000 euros es para rescatar el cadáver podrido de la empresa de vuestro precioso yerno. ¿Se ha jugado 400.000 euros del dinero de la jubilación de papá en un casino en el extranjero? ¿Y ahora queréis robar la pensión de una oficial del ejército para tapar ese agujero? La sala de espera se quedó en absoluto silencio. 2 enfermeras detrás de la mampara de cristal dejaron de teclear. Un hombre con bata quirúrgica azul levantó la vista de su portapapeles. El rostro de mi madre se contorsionó en una máscara de furia tan extrema que apenas parecía humana. Estalló y su voz rebotó contra las paredes de la clínica. «Mentirosa patológica», chilló. «Eres un monstruo celoso y amargado. Preferirías destruir la oportunidad de tu propia hermana de ser madre antes que dejar que cualquier otro en esta familia tenga éxito». Su voz resonó por los pasillos. No me moví, no parpadeé. De la parte interior de mi chaqueta saqué un documento doblado con el sello oficial de un tribunal federal, una citación de investigación formal emitida a través del NCIS que ordenaba la preservación de todos los registros financieros relacionados con Spencer Hayes y sus empresas asociadas. Se lo puse a 10 centímetros de la cara a mi madre. Léelo para que sepas exactamente a qué te vas a enfrentar. La mano de mi madre subió rápido. Le dio un manotazo a la citación fuera de mi alcance con la fuerza suficiente para hacerme daño en la muñeca. El documento flotó hasta el suelo de mármol, quedando boca arriba bajo las luces fluorescentes. Me maldijo. Me dijo que moriría en la calle, sola, pudriéndome en una cuneta sin una sola persona a la que le importara si respiraba o dejaba de respirar. Sus palabras venían de un lugar tan profundo y oscuro que comprendí en aquel estéril pasillo de clínica que la mujer que tenía delante nunca me había querido. Ni cuando tenía 5 años, ni cuando tenía 15, ni ahora. Me agaché con deliberada calma, recogí la citación con 2 dedos, la limpié contra mi manga, la doblé con cuidado y me la volví a meter en el bolsillo de la chaqueta. Me giré sobre mis talones. Mis botas marcaron un ritmo firme sobre el mármol mientras salía de la clínica médica Wellington por última vez. Cada oportunidad de salvarse que les había ofrecido la habían rechazado de un manotazo con sus propias manos. Esa piedad estaba ahora extinta. Había asumido que la podredumbre de mi familia se detenía en la codicia y la vanidad. Había calculado la tacañería, el narcisismo, la crueldad mezquina de personas que medían el amor en euros. Me equivocaba. El crimen más imperdonable llegó 4 semanas después en el Hospital Médico Naval. Connor y yo cruzamos las puertas del hospital con el tipo de alegría tranquila que solo los futuros padres entienden. Estábamos allí para la ecografía de las 20 semanas. La revisión clave, el día en que sabríamos si nuestro bebé era un niño o una niña. Connor se había tomado la mañana libre de su turno de cirugía y su mano estaba cálida sujetando la mía mientras cruzábamos la recepción. La cabo Sarah Jenkins estaba sentada detrás del mostrador de acceso y algo en su rostro me hizo detenerme a 3 pasos del mostrador. Confusión. Miró su pantalla 2 veces, luego una tercera, frunciendo el ceño cada vez más. Cuando finalmente me miró, su voz apenas era superior a un susurro. Mi cita había sido cancelada. El registro del sistema mostraba una anulación digital. Alguien había burlado el portal de seguridad militar usando mi número de identificación fiscal y mi fecha de nacimiento, datos que mi madre se sabía de memoria. Habían instruido al centro para cancelar toda la atención prenatal, presentando una solicitud falsa en la que se afirmaba que yo iba a interrumpir el embarazo. El suelo, bajo mis botas, se convirtió en arena. Me agarré al borde del mostrador y el mundo se inclinó de lado. Mi propia madre, Bárbara Álvarez, había utilizado mis datos de identificación personal, mi fecha de nacimiento, mi número de expediente, detalles que se había memorizado años atrás para hacerse pasar por mí por teléfono. Había penetrado en el sistema médico-militar y me había despojado de la atención prenatal como un acto de venganza calculada. Había metido la mano a través de la línea telefónica y había rodeado con sus dedos el derecho de mi hijo nonato a recibir protección médica y se lo había arrancado. Por primera vez en toda mi carrera, la coraza de hierro de una oficial de la Marina se abrió de par en par. No me senté. Mis rodillas simplemente cedieron y me desplomé en la silla de la sala de espera como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Un sonido salió de mi pecho que nunca antes había escuchado. No era un grito, no era un sollozo, era algo intermedio, desgarrador y gutural, el tipo de sonido que sale de un lugar más profundo que el propio lenguaje. Connor se puso de rodillas frente a mí al instante, estrechándome contra su pecho con sus brazos y sujetándome la nuca con la mano. Hundí la cara en la tela del cuello de su uniforme
y sentí la humedad de mis propias lágrimas empapando el algodón. Sus músculos estaban rígidos. Los tendones de su mandíbula sobresalían como cables de acero. Sus ojos, que yo no podía ver pero podía sentir, ardían con el tipo de rabia que pertenece a un hombre que caminaría sobre el fuego por su familia y sabe exactamente quién encendió la chispa. Esas lágrimas duraron exactamente 2 minutos. Las conté más tarde porque, incluso en pleno colapso, una parte de mi entrenamiento nunca deja de medir el tiempo. Cuando levanté la cara del hombro de Connor y me sequé las mejillas con la manga, la mujer que se había venido abajo en esa silla había desaparecido, había muerto. Algo diferente se puso en pie en su lugar, algo sin piedad que gastar y sin perdón que ofrecer, una máquina de guerra movida por una furia fría y concentrada. Avancé por el pasillo. Cada taconazo resonaba en el linóleo como una cuenta atrás hacia el cero. Abrí de un empujón la puerta del despacho del coronel David Miller, director de seguridad del hospital, sin llamar, sin saludar, sin ninguna de las cortesías que normalmente regían las interacciones entre rangos. Puse ambas palmas extendidas sobre su mesa, me incliné hacia adelante hasta que mi cara estuvo a medio metro de la suya y hablé con la voz de una mujer que ostentaba la autoridad del mismísimo Pentágono. Exigí la llamada telefónica grabada. Todas las llamadas a la línea de citas quedaban registradas y archivadas. El coronel Miller no discutió. Hizo una llamada a su equipo de comunicaciones y en 15 minutos el archivo de audio se transfirió a mi dispositivo seguro. Le di a reproducir. La voz de mi madre llenó la sala, inconfundible, usando mi nombre, mi número de expediente, mi fecha de nacimiento, dando instrucciones tranquilas a la administrativa para cancelar toda la atención prenatal de la comandante Brenda Álvarez. Hacerse pasar por un oficial militar, un delito federal. Guardé el archivo, abrí mi aplicación de mensajería cifrada y le reenvié la grabación a mi padre. Adjunté una frase: prepárate para visitar a tu mujer en una prisión federal. A partir de ese segundo, la aniquilación sería total y sin piedad. Si crees que mi madre cruzó el límite definitivo al atentar contra mi hijo nonato, escribe la palabra justicia en los comentarios ahora mismo y asegúrate de darle al botón de suscribirse porque estoy a punto de llevarte al interior del Pentágono y mostrarte exactamente cómo derrumbé su imperio fraudulento hasta los cimientos. No querrás perdértelo. La mañana de la evaluación del contrato llegó como el primer minuto de una ofensiva planificada. La sede administrativa del Ministerio de Defensa se alzaba contra el cielo, todo hormigón, acero y gravedad institucional. Una fortaleza construida para recordar a cada civil que entraba que la institución a la que estaban a punto de enfrentarse era más grande, más antigua y más poderosa que cualquier cosa que pudieran comprar o sobornar. Howard, Bárbara y Spencer cruzaron el vestíbulo con el tipo de confianza que solo los profundamente engañados pueden fabricar. Creían que estaban allí para negociar un contrato de logística de 3 millones de euros que resucitaría la empresa moribunda de Spencer y restauraría el imperio desmoronado de la familia. Howard se colocó la corbata de seda en el espejo del vestíbulo. Spencer llevaba una cartera de piel atestada de proyecciones de rendimiento fabricadas y estados financieros manipulados. Bárbara se alisó las solapas de su chaqueta de marca y examinó al personal uniformado que la rodeaba con indisimulado desprecio. La subteniente Elena Rotova, mi asistente militar principal, lo recibió en la recepción. Su uniforme estaba planchado con rayas afiladas como cuchillas, ni un solo hilo fuera de la norma. Su sonrisa era cálida, ensayada y enteramente profesional. Les entregó las acreditaciones de visitante, les ofreció agua embotellada y los escoltó a través de los controles de seguridad con la gracia atenta de la recepcionista de un hotel de lujo que guía a los VIP a su suite privada. Los guió por pasillos flanqueados por retratos de generales de 4 estrellas y ministros de defensa, pasando por salas de reuniones donde se decidían los presupuestos de naciones enteras, cada vez más adentro en el edificio. Spencer erguía la espalda, absorbiendo la gravedad de la institución como una esponja que absorbe importancia prestada. Elena sujetó la puerta del ascensor y les hizo un gesto para que entraran primero. Estaba llevando corderos al matadero y lo hacía con la hospitalidad de una conserje de 5 estrellas. Observé cada paso desde mi despacho, con los ojos fijos en los monitores de seguridad. 4 pantallas, 4 ángulos de cámara. Howard se inclinó hacia Spencer mientras caminaban e hinchó el pecho hasta que los botones de su chaqueta se tensaron. «Esto sí que es la élite militar», declaró, con la voz capturada a la perfección por el micrófono del pasillo.
Hizo un gesto hacia las paredes, hacia las banderas, hacia los oficiales uniformados que pasaban por el pasillo, como si el prestigio del edificio le perteneciera de algún modo por proximidad. Bárbara iba un paso por detrás, recorriendo el pasillo con la mirada despectiva ensayada de una mujer que se creía superior a cualquiera que llevara uniforme. Se inclinó hacia el oído de Spencer y murmuró lo suficientemente alto como para que el micrófono captara cada palabra. Ojalá Brenda tuviera una 10ª parte de la inteligencia de Spencer. Me estaban insultando por mi nombre en el edificio donde yo tenía el poder de acabar con ellos 10 segundos antes de entrar en la sala donde haría exactamente eso. Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Una sonrisa sin nada de calidez. Me levanté de mi mesa. Me ajusté el uniforme militar hasta que cada costura estuvo perfecta. Comprobé la alineación de las condecoraciones y medallas en mi pecho, cada una representando un año, un despliegue, un sacrificio que ninguna de las personas de esos monitores podía comprender. Cogí el expediente, el que contenía la sentencia de muerte financiera para la empresa de Spencer Hayes, y sentí su peso en la mano. Abrí la puerta y salí al pasillo. Mis botas golpearon el suelo de la sala de evaluación con una cadencia firme y deliberada que hizo que todas las cabezas se giraran. Spencer, Howard y Bárbara se giraron en sus sillas, con las caras aún dibujando sonrisas educadas y expectantes, las sonrisas de personas que creen que están a punto de recibir buenas noticias. En el momento en que sus ojos se clavaron en mí, de pie, con el uniforme completo de comandante de la Infantería de Marina, esas sonrisas murieron, no lentamente, no con un desvanecimiento gradual. Se derrumbaron como demoliciones controladas. Howard se levantó tan rápido que su silla rodó hacia atrás y chocó contra la pared. Su rostro se oscureció pasando del moreno al carmesí en 2 segundos. «¿Qué coño haces aquí?», exigió, quebrándosele la voz. «Eres una simple administrativa, una nadie. ¿Quién le ha dado a una mecanógrafa de pacotilla la audacia de entrar en una reunión de alto nivel?» Y no lo miré, no reconocí su voz. Pasé de largo de los 3, directo al asiento de la presidencia en la cabecera de la larga mesa de caoba, y me senté como si llevara años sentada allí, porque así era. Metí la mano en el bolsillo del pecho y saqué mi tarjeta de identificación oficial del Ministerio de Defensa. La sostuve durante un segundo entre el pulgar y el índice, dejando que la luz del techo captara las letras doradas en relieve, y luego la estampé contra la mesa. El chasquido del plástico duro contra la madera pulida hendió el silencio como un disparo de rifle. La tarjeta quedó boca arriba, perfectamente legible desde todos los ángulos. Comandante Brenda Álvarez, oficial principal de contratación, logística de defensa. El rostro de Spencer perdió el último rastro de color. Su cuerpo se dobló, sus piernas cedieron y se desplomó en su silla, de la misma manera que una marioneta se cae cuando le cortan los hilos. La cartera de piel se le resbaló de las rodillas y cayó al suelo con un golpe sordo. El hombre que se había detenido en el vestíbulo de este edificio burlándose de mi nombre hacía 5 minutos, comprendía ahora, con una claridad que debió de sentir como agua helada cayéndole por la espalda, que la supervivencia de su empresa, su libertad y su futuro estaban en manos de la mujer a la que su familia había estado intentando destruir. Encendí el proyector sin decir una palabra más. La pantalla detrás de mí se iluminó con la primera de las 14 diapositivas. Diapositiva 1. Especificaciones de tecnología militar fabricadas, copiadas palabra por palabra de publicaciones de defensa de acceso público y presentadas como innovaciones propias. Diapositiva 2. Libros contables tan crudamente falsificados que un auditor de primer año habría detectado las discrepancias en 10 minutos. Diapositiva 3. Registros de transferencias bancarias que rastreaban 400.000 euros de la cuenta de jubilación de Howard Álvarez a través de la empresa pantalla de Spencer hasta plataformas de juego en el extranjero en las islas. Caimán. Cada diapositiva cayó en la sala como un golpe directo al cuerpo. Narré cada una con el tono frío y clínico de un fiscal leyendo los cargos. En nombre del Ministerio de Defensa, deniego formalmente la financiación militar a una empresa fraudulenta. Mi voz entró en la grabación oficial de forma clara y absoluta. No levanté el volumen, no lo necesitaba. Me giré hacia la puerta y llamé al agente especial supervisor Marcus Thor del Servicio de Investigación Criminal de la Defensa. Entró en la sala llevando una pila de órdenes judiciales de embargo. Su rostro mostraba la eficiencia mecánica e inexpresiva de un hombre cuya carrera entera se había construido persiguiendo a criminales que se creían intocables. Marcus comenzó el proceso de precintar cada archivo, cada disco duro, cada documento que Spencer había traído al edificio.
La puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe por tercera vez. Brittany entró hecha una furia, atraída por el sonido de su imperio derrumbándose a su alrededor. Echó una mirada a la pantalla del proyector, al rostro demudado de Spencer, al agente federal precintando cajas, y desplegó su última arma. Se agarró el estómago con ambas manos y gritó, quebrándosele la voz con desesperación teatral: «Estoy embarazada. La fecundación in vitro ha funcionado». Un patético engaño de último recurso. Howard se agarró a la mentira como un náufrago que se lanza por un trozo de madera flotante, se irguió y me señaló con el dedo. «Organizaré una gala. Reuniré inversores privados y aplastaré esta venganza mezquina», bramó, rebotando su voz en las paredes del edificio gubernamental que había estado alabando 5 minutos antes. «Tú no eres hija mía. Te desheredo aquí y ahora». Dejé que sus palabras pasaran sobre mí como la lluvia sobre un chubasquero. Me giré hacia Marcus Thorne y le di una sola orden tranquila: complete el expediente de acusación, cada cargo, cada delito. Pasaron 3 semanas. Dentro del hogar de los Álvarez, el contrato denegado y la sombra de la vigilancia del NCIS llevaron a Howard al borde del colapso financiero y psicológico. Vendió activos a precios de saldo. Pidió prestado a fuentes a las que ningún hombre respetable se acercaría, el tipo de prestamistas que cobraban intereses en forma de amenazas en lugar de porcentajes. Consiguió reunir 100.000 euros a través de la desesperación pura y virtió cada euro en una última apuesta, una ostentosa fiesta de bienvenida al bebé en el hotel de 5 estrellas St. Regis, diseñada para proyectar la ilusión de una riqueza inquebrantable y estabilidad familiar ante un público selecto de inversores privados. La gala era una trampa para los bolsillos de hombres ricos. Spencer necesitaba que esos inversores creyeran que la empresa estaba próspera y el embarazo de Brittany era la pieza central de la actuación. Bárbara me envió un mensaje de texto chorreando desprecio, prohibiéndome asistir y declarando con un emoji de corona al final: «Brittany es la verdadera reina». No entendían que les había dado la cuerda a propósito. Cada euro que pedían prestado, cada inversor al que cortejaban, cada mentira que decían en ese escenario cavaba su tumba más hondo y añadía cargos federales a la lista. Les había dejado poner la trampa para que se enterraran solos en ella. La noche de la gala, el salón de actos del St. Regis rebosaba de orquídeas de importación, champán de alta gama y los rostros pulidos de inversores que olían la oportunidad. Brittany se movía entre la multitud con un vestido de diseño ajustado, con su barriga perfectamente redonda de 6 meses abriendo paso. La tocaba constantemente, sonreía a cada cámara y aceptaba felicitaciones de desconocidos que no tenían ni idea de que estaban admirando un trozo de silicona. Yo me vestí con mi uniforme de gala, cada botón de latón pulido hasta que reflejaba la luz, cada condecoración y medalla alineada al milímetro. Connor estaba a mi lado con su propio uniforme blanco de gala, un capitán de corbeta del Cuerpo Médico de la Armada. Su pecho lucía su propia fila de condecoraciones ganadas en hospitales de campaña en combate. Cruzamos la entrada del St. Regis lado a lado y el salón de actos se quedó en silencio en olas, como una piedra arrojada a un agua tranquila. Las cabezas se giraban, las conversaciones morían. 2 oficiales militares con uniforme de gala completo, sin invitación y sin anunciarse, irradiando una presencia que hacía que las copas de champán se detuvieran a mitad de camino hacia unos labios pintados. El poder cambió en la sala de forma tan drástica que casi se podía oír el crujido. Howard nos vio primero. Su rostro pasó de la conmoción a la furia en un solo latido. Hizo señas frenéticas al equipo de seguridad del hotel, señalándonos con el dedo y ordenándoles que nos echaran del recinto. Connor no levantó la voz, no se precipitó. Metió la mano en el bolsillo del pecho, sacó sus credenciales militares junto a una orden de detención federal sellada y las sostuvo firmes para que los guardias de seguridad las leyeran. Los guardias leyeron la orden. Se miraron entre sí. Dieron un paso atrás. Todas las salidas del salón de actos se sellaron simultáneamente mientras los equipos tácticos del NCIS y del FBI se materializaban a través de las puertas de servicio, la entrada de la cocina y el pasillo principal. Agentes con trajes oscuros y chalecos tácticos se desplegaron con precisión ensayada, formando un perímetro que cerraba cualquier vía de escape. El salón se quedó en un silencio sepulcral. 300 invitados se congelaron con las copas en la mano. El cuarteto de cuerda se detuvo a mitad de nota. Subí los 3 escalones del escenario, crucé hacia el pie del micrófono
y agarré el micrófono de la forma en que un mando agarra un veredicto que lleva años preparando para entregar. La enorme pantalla de proyección detrás de mí cobró vida. Las imágenes eran nítidas, bien iluminadas e indiscutibles. Brittany, sola en una tienda de suministros médicos, mirando un expositor de barrigas de silicona para simular embarazo, seleccionó una, la llevó a un probador y salió con ella ajustada debajo de la blusa, girándose de lado frente a un espejo de cuerpo entero para inspeccionar el perfil. Ajustó las correas hasta que la curva pareció natural. Sonrió a su reflejo. La compró con tarjeta de crédito. Un jadeo colectivo de repulsión recorrió a la multitud. 300 rostros se giraron hacia Brittany, que estaba de pie en el centro de la sala con la mano aún apoyada en la barriga que acababa de ser expuesta como un accesorio de atrezo. Durante 2 segundos no se movió. Luego se vino abajo, se giró y echó a correr hacia la salida más cercana, empujando a los invitados mientras sus tacones se enganchaban en la alfombra. Pero Spencer hizo su cálculo final más rápido que ella. La prisión federal venía a por él y eligió la supervivencia por encima de su propia mujer. Empujó a Brittany fuera de su camino con ambas manos. La fuerza la hizo tropezar de lado. Su tacón se enganchó en el borde de una silla y cayó de golpe contra el suelo pulido del salón. La costura de su vestido de marca se rasgó de la cadera a la rodilla y la barriga de silicona, liberada de la tela rota, se deslizó fuera de su arnés y cayó al suelo de mármol con un golpe sordo y obsceno que resonó en la sala silenciosa. 300 pares de ojos se quedaron mirando un bulto de silicona de grado médico de color carne sentado sobre el mármol del Saint Regis. Nadie se movió, nadie respiró. El fraude era patente, absoluto y definitivo. Los agentes del FBI recortaron la distancia con Spencer en 3 zancadas. Lo atraparon en la puerta de servicio, lo tiraron boca abajo al suelo y le abrocharon unas esposas de acero en las muñecas. Fraude a la defensa, blanqueo de dinero, fraude bancario. Los cargos se acumularían más alto que la torre de champán que aún burbujeaba detrás del escenario abandonado. Howard Álvarez vio cómo todo su mundo construido se desintegraba en 90 segundos. Sus piernas no le sostuvieron. Se cayó de rodillas al suelo del salón, con su traje caro arrugándose a su alrededor y sus manos cuidadas presionadas planas contra el mármol frío. Se arrastró. Literalmente se arrastró hacia mí a gatas delante de 300 testigos, con las manos unidas frente a él. Las mismas manos que habían arrojado un expediente clasificado al otro lado de un comedor. Las mismas manos que habían golpeado una mesa mientras me denigraban en un edificio gubernamental, ahora temblaban. Brenda, cariño, por favor, sollozó, mirándome desde el suelo de mármol. Interven. Usa tu autoridad en el Pentágono para hacer que esto desaparezca. Salva el chalet. Por favor, salva nuestro nombre. Su voz era fina, quebrada, húmeda con el tipo de lágrimas que surgen no del arrepentimiento, sino de la constatación repentina y asfixiante de que el poder nunca fue suyo para ejercerlo. Había confundido la autoridad con el amor y descubrió, arrodillado en el suelo de un salón de actos con un traje arruinado, que no tenía ninguna de las dos cosas. Miré hacia abajo al hombre que me había criado, me había desheredado, había amenazado con destruir mi carrera, y ni una sola vez en 33 años me había dicho que estaba orgulloso de mí. Mis ojos no albergaban nada más que el peso frío e inamovible de la justicia que se había ganado, documentado y entregado a través de los canales adecuados. Pasé de largo de él sin decir una palabra, cogí el brazo de Connor y salí del Saint Regis al aire de la noche. 6 meses después, los informes finales llegaron a mi mesa. Spencer Hayes recibió una larga condena en una prisión federal por fraude a la defensa y blanqueo de dinero. Su nombre entró en el registro público como un delincuente convicto. Brittany se declaró en bancarrota a las pocas semanas de la detención y su imperio en las redes sociales se eliminó de la noche a la mañana. Su reputación quedó destruida sin posibilidad de reconstrucción. Se mudó a un piso de un dormitorio en un barrio por el que antes solía pasar en coche con las ventanillas subidas y los seguros echados. Mis padres lo perdieron todo. El chalet fue embargado, los coches fueron requisados. El club social le revocó la membresía. Howard y Bárbara Álvarez vivían en la ruina silenciosa y demoledora que sobreviene cuando todas las mentiras se derrumban al mismo tiempo y no queda nada debajo. Estaba sentada en una habitación inundada por la luz de la mañana, con mi niña sana acunada contra mi pecho. Tenía 3 meses y sus dedos rodeaban mi pulgar con un agarre que ya me recordaba la mano de su padre, firme y fuerte, hecha para sostenerse. Connor se inclinó sobre el respaldo de la silla y me dio un suave beso en la frente.
El dormitorio del bebé olía a algodón limpio y a polvos de talco. La ventana estaba abierta y la brisa traía el sonido de los pájaros desde el árbol del jardín de nuestra nueva casa, la casa que habíamos elegido juntos en un barrio donde nadie conocía el apellido Álvarez y a nadie le importaba. La pantalla de mi móvil se iluminó en la mesa auxiliar, una notificación de mensaje de voz. Lo cogí y le di a reproducir. La voz de mi madre llenó la habitación, rota y fracturada, suplicando perdón entre sollozos que sonaban como si llevaran 6 meses acumulándose. Brenda, por favor, sollozaba, con la voz desgarrada y patética. Me equivoqué. No nos queda nada. Haré cualquier cosa. Solo, por favor, ayúdanos. Sostuve el móvil y escuché el mensaje entero. Ninguna rabia surgió en mi pecho. Ninguna tristeza se acumuló detrás de mis ojos. Ninguna parte de mí se ablandó o vaciló. Miré la cara dormida de mi hija, el pequeño pliegue entre sus cejas que aparecía cuando soñaba, y luego volví a mirar la pantalla del móvil. Una sonrisa calma y firme se asentó en mis labios. Le di a eliminar. El mensaje de voz desapareció para siempre. Puse el móvil boca abajo sobre la mesa, acerqué a mi hija un poco más a mi corazón y observé la luz de la mañana moverse lentamente por la pared de la habitación. La oscuridad había sido destruida y esta vida, esta paz tranquila e inquebrantable, no pertenecía a nadie más que a mí. Gracias por dejarme compartir mi historia contigo. Si te ha gustado ver cómo esta familia de farsantes recibía exactamente lo que se merecía, por favor dale a me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que aprecie una venganza impecable. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna otra historia. Cuéntame en los comentarios cuál ha sido tu momento preferido de justicia.